Muy buenos días, estimados estudiantes. Darles la bienvenida a esta unidad didáctica, interpretación y producción de textos. Hoy en este segundo semestre académico vamos a abordar temas muy importantes y que por supuesto va a contribuir en el fortalecimiento de sus capacidades de cada uno de ustedes. Al finalizar esta unidad didáctica, cada uno de ustedes, estimados estudiantes, tendrán que alcanzar la competencia programada y la competencia planificada dentro de esta unidad didáctica. Quien les habla es el profesor Magíster Joel Uriarte Vázquez. Ustedes ya me conocen, hemos llevado en el primer semestre académico la unidad didáctica Comunicación Oral y hoy continuamos con la unidad didáctica Interpretación y Producción de Textos. Realmente es un gusto trabajar nuevamente de manera virtual y esperemos que todos los inconvenientes que tengamos a lo largo de todas las clases se sepan resolver y así los beneficiados y los ganadores seamos todos. Bien, entonces nuestro primer tema, y de acuerdo a nuestra programación, a nuestros sílabos, el primer tema de nuestro sílabo será abordar el tema del texto. Nosotros ya conocemos y desde mucho y nos han dicho que el texto proviene de acuerdo a su etimología, la palabra textum, que significa tejido, es decir, tejido de ideas. Hace la simbología de un tejido manual, de ese entrelazado de ideas, de ese entrelazado de palabras, de oraciones, para conformar un texto con coherencia y cohesión. Entendemos que el texto es la unidad comunicativa fundamental, la unidad de ideas, la unidad de oraciones, para que tenga un sentido, como ya decíamos hace un instante, un sentido, es decir, con coherencia y cohesión. El texto es la entidad cerrada y completa, tiene coherencia semántica, es decir, de sentido, y cohesión, que son los mecanismos lingüísticos propios del sistema. Cuando hablamos de la coherencia semántica nos referimos a que tiene que tener un texto un significado coherente. Es decir, las ideas que estén entrelazadas tienen que tener una coherencia, tienen que tener sentido, tienen que entenderse, tienen que llevar una hilación. Y cuando hablamos de cohesión, estamos hablando de aquellos conectores que vamos a utilizar para hilar e hilvanar nuestras ideas. Esos conectores tienen que ser bien ubicados para que puedan cumplir con estas dos propiedades del texto, como es la coherencia y la cohesión. El texto también es la palabra, frase, oración o conjunto de oraciones, imagen, etc., que transmiten un determinado asunto. Existen 5 tipos de textos: textos narrativos, descriptivos, dialogado, argumentativo, expositivo. Hoy nos vamos a centrar en el texto argumentativo. La clase anterior o el semestre anterior también lo hemos tratado de manera rápida, sucinta. Ahora nos vamos a profundizar en este tema o en este texto, de tal forma que al final ustedes puedan producir un texto. Al final puedan ustedes redactar un texto argumentativo. Los textos argumentativos son aquellos que buscan defender una idea concreta, valiéndose de sus herramientas propias. Pueden usarse en distintos ámbitos y por lo general se utilizan para expresar opiniones, posiciones e ideas determinadas sobre cualquier tema. Estos textos, ya nos estamos refiriendo a los argumentativos, pueden aparecer de forma oral o escrita, tratando siempre de convencer al interlocutor a base de argumentos.
las características del texto argumentativo es que buscan convencer a su público, a su oyente, a su receptor. ¿De, de qué van a convencer? De una determinada idea o posición. Están construidos siguiendo un punto de vista objetivo. Tenemos que tener en cuenta a dónde nosotros apuntamos, a dónde apunta este texto argumentativo, de qué forma va a convencer, de qué forma va a persuadir a su público o a su receptor. Es decir, convenciéndolo, transformando lo que ya tenía pensado tal vez o lo que tenía una idea de un tema, pero con las nuevas aportaciones y argumentos que se hace en estos textos sobre la argumentación, uno puede cambiarlo, transformarlo, lo que ya tenía pensado o lo que ya tenía como saberes previos. Utilizan la primera persona del singular. Sí, pues, utilizan la primera persona del singular porque tiene más énfasis, está mejor enfocado. Otra de las características es la imparcialidad. Tiene que ser imparcial con la idea o la tesis que va a defender. Tiene que ser imparcial. No puede estar defendiendo dos ideas distintas. Es decir, no puedo defender la idea del materialismo y a la misma vez el idealismo. Tenemos que ser imparciales con los textos argumentativos. La idea principal bien definida. La idea principal también conocida como tesis en la argumentación. Tiene que estar bien definida porque sobre ella se va a hablar. A esta idea se tiene que defender. A esta idea se tiene que argumentar a lo largo del texto. Estas son las partes del texto argumentativo. Estas son las partes del texto argumentativo. Introducción. La primera parte de la introducción. Aquí se anuncia de manera clara y directa el tema a tratar y sobre todo la postura a favor o en contra que el emisor del texto va a adoptar a lo largo del mismo. Entonces, una de las primeras partes del texto argumentativo es la introducción. Y en esta parte de la introducción vamos a hacer nuestro primer párrafo, vamos a redactar nuestro primer párrafo. Entonces acá se va a denunciar de manera clara y directa el tema a tratar, ¿no? La postura a favor o en contra. Es decir, que el emisor del texto va a adoptar a lo largo del mismo. Al tratarse de un texto de carácter subjetivo, que pretende influir en las ideas y opiniones del lector, es recomendable comenzar el planteamiento de la cuestión con una cita de algún personaje célebre y reconocido, ¿no? Esos son algunos ejemplos que les estamos brindando. Por ejemplo, como decía Cervantes, y ya lo dijo Sócrates, en palabras de Newton. O sea, podemos iniciar de esta forma, ¿no? Lo cual sirve para llamar la atención del lector y de manera indirecta comenzar a convencerle de que apoye la opinión del emisor. ¿Por qué? Porque ¿quién va a contradecir lo enunciado por un escritor, filósofo, científico universalmente famosos, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta en la parte de la introducción. En la segunda parte del texto argumentativo viene la tesis, o ya les decía, la idea principal. Cuando se concluye la introducción general que se hace al comienzo del texto argumentativo, es recomendable volver sobre la idea que se quiere defender. Para ello el escritor se sirve de la tesis, ya le decía, de la idea principal, que es un enunciado breve y conciso, a partir del cual se organizan los argumentos que apoyan lo que se quiere demostrar o rebatir. Entonces, en esta parte, podemos decir que la tesis es la formulación de la postura, normalmente polémica o conflictiva. Acá el autor o el escritor en esta parte se formula la postura. Va a ser, normalmente está en contra
del tema a tratar, ¿sí? O defiende el tema a tratar, sobre la cual el lector del texto argumentativo tiene que posicionarse a favor o en contra o en relación o expuesto en el texto. Recordemos que todo texto argumentativo tiene como finalidad persuadir al lector y que éste adopte el mismo punto de vista que el autor del texto. La tercera parte del texto argumentativo es la argumentación. Puede tener una primera argumentación, una segunda argumentación, una tercera argumentación, una cuarta argumentación. ¿Cómo vamos a defender? ¿Cómo vamos a argumentar lo que ya planteamos en la tesis, ¿no? Una vez expuesta la tesis, es hora de explicar por qué el escritor defiende o rechaza la tesis. Para conseguirlo, el autor recurre a la argumentación, por supuesto, ¿no? Que consiste en aportar una serie de razones o argumentos que sustentan dicha postura y tratar de convencer por completo al lector. Entonces acá en esta argumentación, como les decía, que pueden ser una, dos, tres, que pueden estar en un párrafo, en dos párrafos, en tres párrafos, dependiendo de la extensión del texto argumentativo. Los argumentos utilizados por el escritor pueden ser de varios tipos, basados en ideas que se consideran socialmente acertadas o de sentido común. Argumentos racionales, ¿no? A ellos se llama argumentos racionales. Aquellos que recurren a pruebas científicas demostrables empíricamente son argumentos de hecho. Numerosos ejemplos concretos que explican la tesis inicial, argumentos de ejemplificación. Hay que tener en cuenta también, ¿no? Hay varios argumentos de ejemplificación. Citas o opiniones de personajes célebres y con prestigio social, argumentos de autoría. Y por último, estrategias lingüísticas de las que se sirve el autor para apelar a los sentimientos del lector, como por ejemplo la ira, la compasión, la solidaridad, el amor, el honor, etc., ¿no? 4. Y por último, ¿qué es la conclusión? Por último, y no por ello menos importante, nos encontramos con la conclusión, ¿no? La importancia de la parte final del texto argumentativo reside en que estas son las últimas palabras con las que se va a quedar el receptor, por lo que es necesario escogerlas cuidadosamente. En la mayoría de textos, y sobre todo en estos textos argumentativos, se tiene que tener bastante cuidado. Hay que adoptar la palabra o el conector necesario y clave para poder realizar la conclusión. Y como dice, de que muchas veces el receptor o nuestro público se queda con la parte de la conclusión. Y por ello que al parecer puede ser que ya no tiene sentido, pero fíjese que tiene una gran importancia. Asimismo, en la conclusión debe hacerse una síntesis de las principales ideas expuestas a lo largo del discurso, recordando algunos ejemplos o argumentos más relevantes, siempre con una actitud de seguridad y convencimiento sobre aquello que se está defendiendo o refutando. De manera opcional, en la conclusión también se puede proponer de manera breve algunas medidas o nuevas propuestas que ayudarán al desarrollo de la tesis. Ejemplo de un texto argumentativo. Este ejemplo nos va a servir y les va a servir a ustedes para que puedan redactar con el tema propuesto, ustedes teniendo en cuenta este ejemplo, ustedes pueden redactar un texto argumentativo. Este es un texto argumentativo con todas sus partes. Tiene su introducción, tiene su tesis, tiene su argumentación y tiene su conclusión. El periodismo tiene como función principal informar. Miren, hasta ahí tenemos una primera oración. El periodismo tiene como función principal informar. Sin embargo, en los últimos 20 años, ha sido utilizado por los gobiernos de turno de nuestro país para influir en la opinión pública y a veces hasta para distorsionar la verdad. Dos posiciones distintas y polémicas en la parte de la introducción, si ustedes ya se dieron cuenta. Este primer párrafo
está hablando de manera globalizada de lo que se va a tratar a lo largo del resto de los párrafos, es decir, a lo largo del texto. Ya dio un panorama general, una introducción general de todo lo que va a tratar a lo largo del texto. En el segundo párrafo, la manipulación de los medios de comunicación por parte del poder político es un claro indicio del irrespeto a la libertad de expresión que existe en el Perú. Una sola oración, como ustedes pueden ver acá. Una sola oración, y es la tesis y es la idea principal. Tesis o idea principal. Entonces, ¿qué nos dice? Que la manipulación de los medios de comunicación por parte del poder político es un claro indicio del irrespeto a la libertad de expresión que existe en el Perú. Ahora vamos a ver cómo a esta idea principal, con argumentos, con ejemplos, se pueda sustentar lo dicho anteriormente, ¿no? Y nos están diciendo que los medios de comunicación están manipulados. ¿Y quiénes lo manipulan? ¿No? Están manipulados. ¿Quiénes lo manipulan? Los grupos de poder, el poder político. ¿Sí? Y eso es una falta de respeto a la libertad de expresión que existe en el Perú, ¿no? Es por supuesto. Ahí tenemos que incidir en el resto de párrafos, en la argumentación. ¿Sí? Iniciamos la argumentación. En el gobierno de Fujimori, la compra de conciencias en los medios de comunicación alcanzó ribetes de escándalo. Muy bien, esa es la primera argumentación. Está argumentando que ya en un gobierno, en el gobierno de Fujimori, las conciencias han sido compradas, que en los medios de comunicación no hay imparcialidad, no existe imparcialidad, de que los dueños de los medios de comunicación tienen las conciencias compradas. Miren, y eso es lo que decía en la idea principal, que están manipulados y ¿sí? Que están manipulados y quienes lo manipulan son el poder político. Y ahí estamos hablando de gobierno. La segunda argumentación. Durante el gobierno de Toledo, los diarios publican fervientemente los líos familiares y personales del presidente, quien pretendía evitar a toda costa su difusión. ¿No? Continúa ahí, sino que lo hemos cortado con el fin de que nos alcance el texto. Y en la tercera argumentación, actualmente el gobierno de Alan García se tambalea debido a los graves casos de corrupción que han denunciado valientes periodistas y que sin embargo son perseguidos por esa misma razón. Es la tercera argumentación. Son tres argumentaciones que están defendiendo lo dicho anteriormente. Y en el último párrafo viene la conclusión. Mientras los periodistas no recuperen el sentido ético que exige el ejercicio de su labor y la sociedad sigue expectando con pasividad los atropellos que cometen los grupos de poder, el Perú seguirá. ¿No? Ahí concluimos simplemente con un ejemplo. En cada párrafo podemos ir extendiéndonos, podemos ir argumentando. La conclusión puede tener más extensión, pero que tiene que ser bien concisa y dando a conocer y englobando las ideas anteriormente expuestas. Entonces, son todas las partes de la argumentación. Así vamos a redactar un texto argumentativo, cada uno de ustedes, para luego presentarlo a lo largo de la semana, y el día lunes lo estarán presentando también en clase de manera presencial, es decir, a través de la plataforma virtual. Entonces, ¿qué actividad van a desarrollar cada uno de ustedes? Van a redactar un texto argumentativo. El tema a abordar será la educación a distancia, ventajas y beneficios. Tendrán en cuenta las partes: introducción, tesis, argumentación, conclusión. La extensión del texto será de 6 párrafos. Los párrafos
ustedes lo definen la extensión. ¿Sí? Entonces, con esto damos por concluida nuestra primera clase y tenemos una actividad muy importante. Tenemos una actividad muy importante e interesante que desarrollar. No olvidemos que estamos en la unidad didáctica interpretación y producción de textos. Iniciamos entonces interpretando y produciendo textos. Gracias por su atención. Que tengan un excelente día.